guerrerosesme.blogspot.mx en noticias del ESME en frecuencia laboral 30 de marzo del 2013. Hoy es sábado 30 de marzo del 2013 y hoy Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y conductor de frecuencia laboral, está tomando un merecido descanso, pero dejó grabada información muy importante para sus agremiados. Esta situación de precariedad y pobreza laboral en que han quedado los trabajadores de Mexicana también la padecen los mineros de Cananea, de Sombrerete y Tasco por la política de desmantelamiento de empresas y sindicatos que alentó y promovió el gobierno federal durante el sexenio de Felipe Calderón para entregar los bienes nacionales a empresarios privados, y también la padecen actualmente los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro luego del decreto ilegal de extinción de esa paraestatal en octubre del 2009. Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, señaló que incluso la Suprema Corte de Justicia ha violado la ley para evitar que los trabajadores de Luz y Fuerza sean recontratados por Comisión Federal de Electricidad bajo la figura de patrón sustituto, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se niega a hacerle una observación a los ministros por violar los derechos humanos laborales. Martín, salió una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al fallo de la Suprema Corte de Justicia respecto a la revocación del amparo del ESME. Sí, Lulú. Amigos del auditorio, es importante señalar que el 20 de marzo del 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos notificó al Sindicato Mexicano de Electricistas sobre de una queja que presentamos. La presentamos el día 17 de octubre del 2012 respecto de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no había acatado la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito en materia laboral para que emitiera un nuevo laudo donde señalaba que no se justificaba la terminación de las relaciones individuales y colectivas, y también se configuraba la sustitución patronal con Comisión Federal de Electricidad. Este documento que tengo aquí en mis manos es el CNDH diagonal 6, diagonal 2012, diagonal 9448, diagonal Q. Es importante resaltar que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es creada por el Congreso de la Unión, que tiene facultades para poder conocer de este tipo de temas de violaciones a derechos laborales, y además que esta comisión ya creó la sexta visitaduría, tiene presupuesto propio, se hicieron reformas a la Constitución, el artículo primero, a su propia ley y su reglamento. Entonces lo que vemos en este documento, que hace una relatoría de todo lo que sucedió desde el primer momento que se emitió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, va haciendo una cronología de todos los sucesos que pasaron, de toda la parte legal y la defensa que hicimos del sindicato en materia de amparo, a llevarlo hasta a la propia Corte, hasta llegar a lo que es la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del 13 de septiembre del 2012, y después cómo la Corte misma admite un recurso de revisión presentado por el SAE, y después la Corte revoca el amparo que se le fue concedido a los trabajadores por parte de este tribunal. Al final, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo con mucho dinero pero que no sirve para nada, prácticamente no se pronuncia, dice es que es un asunto que está en la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el último órgano de justicia en el país, es un asunto ya juzgado. Dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ellos reconocen los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, al trabajo socialmente útil, tanto en la dimensión de la accesibilidad como en lo concerniente al deber del Estado de actuar en consecuencia del principio de progresividad y fomentar la creación de empleos con la finalidad de asegurar de su labor la seguridad social y de contar con los medios económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas, así como al debido proceso. Dice derechos que se encuentran protegidos en los artículos, y hace una mención de todos los artículos de la Constitución, de las leyes, reglamentos y de los tratados internacionales. O sea, lo reconocen, pero dice no me pronuncio porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió y es la última instancia. Y al final dice, entregan el documento para que los trabajadores y el sindicato hagamos los procedimientos legales
que podamos hacer por defensa de nuestros propios intereses. Pero entonces están negando la razón de su existencia, porque precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos se creó para que no hubiera abuso de autoridad o para acotar el abuso de autoridad. Y si no quiere pronunciarse, entonces ya no tiene ninguna razón de ser, ni ninguna razón de que se le paguen 200,000 pesos al mes al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, aquí en un párrafo dice, por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 y fracción 2 y octava de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por tratarse de cuestiones de carácter jurisdiccionales, este organismo nacional no se pronuncia al respecto. O sea, es increíble que un órgano de esta naturaleza, y lo ponga por escrito, que no se pronuncia cuando hay violación a los derechos humanos laborales de los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, y en un segundo párrafo dice, en este sentido, con fundamento el artículo 123, fracción novena del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se concluye el presente expediente. No obstante lo anterior, se les orienta para que realicen las acciones legales que a su derecho convenga y que considere procedentes en defensa de los intereses de sus agremiados. Y si ya no hay más instancias en nuestro país, porque ya la Corte, que es la última instancia para ver temas de constitucionalidad o legalidad, ya resolvió, y la misma Comisión Nacional dice que es un asunto ya juzgado, entonces lo que sigue es irnos pues a los tribunales internacionales, y este documento es oro molido para poder exhibir que en nuestro país las instituciones públicas están secuestradas por una clase política gobernante con el único objetivo es de acabar con los derechos de los trabajadores para dar paso a la implementación de estas nuevas formas de organización del trabajo, sin derecho a un sindicato o contrato colectivo, que te exploten tu fuerza de trabajo y que te condenen al outsourcing para que nadie tenga un trabajo digno, estable, ni un salario remunerador. Claro, y porque además con eso se demuestra que en México no hay ningún organismo que haga respetar los derechos humanos laborales. Lamentable porque a mediados del 2010 se hizo una reforma constitucional precisamente para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuviera facultades en materia laboral. Y si no quiere meter las manos ahí, pues es muy lamentable porque deja a los trabajadores en una situación de indefensión. A todos los mexicanos, porque hay una campaña permanente de decir, si te violan tus derechos individuales como mexicanos, acude a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, te vamos a ayudar a orientar y a resolver, y prácticamente es un instituto para contener todos los abusos de autoridad, porque incluso aquí estamos metiendo el tema de cómo se metieron a las instalaciones con el ejército, con un expediente que hay del ejército vestidos de policías federales, incluso de civiles, y de eso no se pronunciaron, incluso dijeron como que ya había pasado más de un año, entonces era un asunto que ya debería de haberse concluido. Entonces vemos que es lamentable que en nuestro país este tipo de comisiones que mucha gente acude para una esperanza de poder restablecer los derechos humanos, incluso hoy su obligancia de las autoridades es ver el tema de la convencionalidad con los tratados que México tiene firmados con otros organismos internacionales. Y de eso prácticamente no han hecho nada, solamente es blog, solamente es cómo hacer creer a los mexicanos que sí se defienden los derechos humanos en este país. Hoy nos acompaña en el estudio de transmisión Joel Hernández, el Popeye. Es un activo, pues, voluntario de andar viendo los asuntos de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas y quiere hacer un comentario sobre el formato único de designación de beneficiarios del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días, Popeye. Buenos días, Lulú. Buenos días a todo el auditorio. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio ABC 760 de su radio AM. Es para informarles a todos los compañeros que nacieron en 1948, no se les olvide
asistir al SAE de Portales en el día y fecha que les asignaron. Y un comentario en relación del formato único para designación de los compañeros beneficiarios, de los compañeros fallecidos. Este formato que nos está proporcionando el SAE es una carta abierta en donde cualquier familiar de nosotros tiene vista eso, y entonces eso nos puede resultar un problema con nuestra familia. Nuestras cartas designatarias son selladas y lacradas. Si hay algún compañero que tiene que hacer algún cambio, favor de ir ahí a lo que es nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas, Insurgentes 98, en la colonia Tabacalera, casi esquina con Antonio Caso. Cualquier duda al respecto, y mi número de celular es 55 32 29 16 26. Y feliz viaje y feliz llegada aquí a su casa. Muchas gracias. Popeye, ¿por qué deben exigir que las cartas de designación de beneficiarios sean una acción individual, sin que esté observándolos nadie, sin que se sientan presionados? Sí, Lulú, mira, nuestras cartas designatarias son muy claras. Es únicamente la persona que está elaborando la carta la que tiene conocimiento de a quién les va a asignar el porcentaje que tiene ya destinado para cada uno. Y entonces son lacradas y selladas. Nosotros somos los únicos que sabemos al respecto. Sí, para no sentirse presionados. Exactamente, así es, Lulú. Debe ser un acto voluntario y libre. Bueno, pues tengan cuidado. El Popeye tenía la preocupación desde hace 2 semanas en decírselos, y él va a estar desde toda el lunes, la semana a partir del 1 de abril en el SAE de Portales, situado en la calle de Bretaña y calzada de Tlalpan, colonia Zacahuisco. Los horarios son de 9 a 15 y hay que llevarse su credencial de lector y una copia. También nos acompaña en el estudio el señor Alfonso Mancilla Reyes. Él es coordinador o parte de la coordinación de la Asociación Nacional de Usuarios, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Muchas gracias por estar aquí presente. Además, nos está apoyando en los teléfonos. Pues en este día ahí de asueto para muchas personas, nuevamente estamos con ustedes y comentando que siguen los problemas para los usuarios de la energía eléctrica, las acciones arbitrarias de la Comisión Federal de Electricidad, y por eso vamos a hacer una invitación, reiterar la invitación de que todos los sábados a las 10 de la mañana en Antonio Caso 45 tenemos las reuniones de la Asamblea Nacional de Usuarios, donde tratamos todos los problemas y revisamos las quejas que se han ingresado ante Profeco. Asimismo, les queremos señalar que la única forma de defendernos, de hacer respetar el derecho que tenemos los usuarios conforme al contrato firmado con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y reiterar que la Comisión Federal de Electricidad no tiene ninguna facultad para cobrar la luz en toda la zona centro del país, así sea un peso. Les estamos invitando para que el día 10 de abril nos concentremos en las oficinas de Profeco para exigir el respeto de las quejas de Profeco contra la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, les informamos, había ahí por ahí una pregunta de que si se va a dar el borrón y cuenta nueva. Todo esto es una lucha que estamos llevando los usuarios y en conjunto con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hemos abierto mesas de trabajo en la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Gobernación, a fin de que tomen en cuenta la opinión de los ciudadanos en las posibles iniciativas legislativas que se presenten para la reforma energética en el segundo periodo de sesiones. Y esto consiste en que nosotros estamos fundamentando el que se debe de dar el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano a rango constitucional, así como una tarifa social y justa, y una vez que se autoricen estas tarifas se dé el borrón y cuenta nueva.
porque está fundamentado, no hay ninguna base por parte de la Comisión Federal de Electricidad donde justifique esos recibos locos, los cobros ilegales y así mismo los cortes arbitrarios de luz. Ustedes se reúnen cada sábado aquí en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Por qué no da los datos para todo el que quiera sumarse a conocer de fondo el problema, pueda acudir? Sí, cómo no, y las invitamos, son los sábados a las 10 de la mañana, la dirección es Antonio Caso 45, Auditorio Breña Alvírez del Sindicato Mexicano de Electricistas, que amablemente los compañeros del sindicato nos prestan sus instalaciones para llevar a cabo estas asambleas. Bueno, ¿y qué casos son los más graves que se han dado entre los usuarios de la luz? Hay casos en los que les han cobrado hasta 1 millón o más de pesos por el uso de la energía eléctrica. Sí, hay casos risibles. En un caso que fue en Guerrero, en la Costa Grande, hubo un caso de cobrar 895,000 pesos a una viuda que solamente tiene 2 cuartitos, 4 focos y su aparato de radio. ¿Y sabe usted por qué nos están cobrando tan cara la luz desde que se extinguió Luz y Fuerza del Centro? Y a los usuarios de CFE en el interior de la República desde antes, pues ni más ni menos porque están haciendo un gran negocio con el gas natural. México es rico en gas natural, pero queman el 98%, Pemex autorizó eso en el gobierno de Felipe Calderón, quemar el gas natural, no procesarlo, no usarlo en México. ¿Para qué? Para comprarlo a través de 2 empresas del rey español Mataelefantes, Juan Carlos, que son Iberdrola y Unión Fenosa, lo compran en Perú a 55 centavos de dólar por unidad y lo introducen a México a través de Texas y nos lo venden entre 9 y 14 dólares por unidad. Es una labor de coyotaje en la que solo ellos ganan, porque ¿quién paga ese dinero? Pues lo pagamos los usuarios. Ellos empezaron a producir energía eléctrica con gas natural para justificar los altos cobros, porque no es necesario. Nosotros tenemos hidroeléctricas. ¿Qué hicieron también? Las paralizaron. Ahora un subdirector de Comisión Federal de Electricidad, que es César Augusto Santiago, estuvo denunciando esto durante la pasada legislatura. Ahora es subdirector de Comisión Federal de Electricidad. Esperemos que actúe en consecuencia, porque él sabe perfectamente, lo denunció, que paralizan las hidroeléctricas, a propósito paran las turbinas para que no funcionen y ellos justificar la producción de luz con gas natural. Con esto incluso han provocado inundaciones en el sureste del país, han dañado a muchísima gente y no les importa el daño social que están provocando. Lo que les está importando es el gran negocio que están haciendo, produciendo luz con gas natural importado de Perú a través de las empresas del rey Juan Carlos de España. O sea, nos convirtieron nuevamente en una colonia y ellos se están enriqueciendo. Tenemos más información. Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, anunció que realizarán caravanas para denunciar las injusticias laborales que imperan en México. Vamos a escuchar a Martín Esparza con la ruta y el objetivo de las caravanas y para darle respuesta a quien preguntó cuál es el plan de acción del ESME para esta semana. Sí, hay otra demanda individual de los trabajadores, que es la 1267/2009, incluso el próximo 1 de abril hay audiencia en la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje. Vamos a acudir a las 10 de la mañana para mostrar a todo el país que es mentira lo que dijo la Corte y lo que han dicho muchos medios de comunicación, que ya no había nada que hacer, que tendríamos que ir corriendo a cobrar nuestras indemnizaciones ante las ventanillas de esta propia Junta. Lo que vamos a hacer es ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, ya hay un grupo de expertos en Derecho Internacional que están trabajando nuestra queja y en próximos días la daremos a conocer en todo el país, porque dejar este mal precedente es acabar con la democracia en México, de que un presidente como Felipe Calderón, el presidente del empleo, utilice al Ejército, la Marina y la PFP
para tomar las instalaciones por la noche con lujo de violencia, sacar a los trabajadores que estaban en turno y 3 días después dar por una demanda en la Junta Federal, dar por terminar las relaciones individuales y colectivas, donde nunca fuimos notificados ni de manera individual ni colectiva. Somos un sindicato nacional de industria y es un organismo que es creado para un área estratégica que jamás pasó por el Congreso de la Unión su opinión sobre autorizar la extinción de un organismo público descentralizado que fue creado por mandato del Congreso de la Unión y después publicado en febrero de 1994 por el presidente de la República, y que con ese acto administrativo y con esa autoridad del presidente querer acabar con un contrato colectivo de trabajo y con un sindicato, la verdad que es desastroso para nuestro país. Es regresarnos 100 años a la historia de México, donde no te permitían a los trabajadores afiliarte a un sindicato para tener una contratación colectiva y tener condiciones de trabajo que permitiera pues mantener a su propia familia. Es el único derecho que tenemos los trabajadores. Por tanto, esta queja la vamos a llevar en una caravana que va a salir del Zócalo de la Ciudad de México el próximo 17 de abril a las 10 de la mañana. Esa caravana va a salir partiendo del Zócalo. La primer parada va a ser en Ecatepec, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. De ahí vamos a trasladarnos a Tulancingo en otra actividad. De Tulancingo vamos a ir a Pachuca. Ese mismo día llegaremos a la división de Juandó, donde vamos a pernoctar. Al día siguiente, el día 18, estaremos en Tula y llegaremos a Tepeji del Río y después nos trasladaremos a Querétaro, ahí estaremos un día. De Querétaro vamos a salir a San Luis Potosí, estaremos otro día en foros que vamos a hacer en actividades con demás sindicatos, a explicarle a la sociedad a qué vamos a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ahí San Luis hay toda una ruta para llegar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y del otro lado de la frontera estarán los sindicatos del AFL-CIO y algunos otros que van a acompañar al Sindicato Mexicano de Electricistas para que el 1 de mayo estemos presentando esta queja, donde un tribunal internacional y parcial revise el caso. Bueno, y de alguna manera buscar en el extranjero lo que no se ha podido encontrar en México, que es la aplicación de la justicia. Sí, nuestro país está muy observado desde los organismos internacionales, pues desde los sexenios de Fox, Calderón, bueno, Zedillo, que está ventilándose las muertes de Actea, lo mismo de Salinas, y todo por acá ha sido pues prácticamente una represión permanente del Estado mexicano en contra de los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de la ciudadanía en general, y este será otro caso más que llevaremos a esta Comisión Interamericana para que sea admitida y de ahí trasladada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculatoria, y lo que nosotros planteamos con esta queja es que al final nosotros consideramos que es una injusticia lo que ha hecho el Estado mexicano en contra del sindicato, y lo que planteamos es la restitución a nuestro derecho al trabajo. Somos un sindicato de 98 años que tenemos derecho a que se nos regrese nuestro trabajo, lo que siempre hemos hecho, que es en la industria eléctrica, en el desarrollo económico y social de este país. Eso es lo que vamos a hacer. guerrerosesme.blogspot.mx